En nuestra familia conservamos la tradición de honrar a nuestros seres queridos difuntos. Aparte de hacer un altar de muertos y preparar los platillos favoritos, 5 días antes de la celebración del Día de Muertos se saca la osamenta y se limpian sus huesos. Cada año, en esta fecha, se realiza la exhumación y el ritual de limpieza. Es una costumbre que a muchas personas les parece extraña, pero en nuestro pueblo lo tomamos como algo de lo más normal. Así fue como nos dimos cuenta de que mi hermana murió a causa de la brujería. Dentro de su féretro encontramos un trabajo que una bruja realizó, lo que la llevó a su muerte. Cuando mi hermana Ana murió, a todos nos dejó un dolor muy profundo, ya que ella era la menor de las 3 y, a sus 20 años, se fue de este mundo. Todo fue una maraña de confusión y de malos diagnósticos. Como en mi familia no habíamos tenido un caso así, confundimos su enfermedad mal puesta con un problema mental. La primera vez que mis padres hicieron el ritual de limpieza fue 3 años después de la muerte de Ana, porque ese es el tiempo acostumbrado para poder exhumar el cuerpo. Fue doloroso encontrar dentro un rosario maldito, el cual tenía la forma tradicional, pero en vez de cuentas normales, cada cuenta era una amarra de ramas secas unidas por un hilo grueso de color negro. No tuve la menor idea de cómo llegó esa brujería al ataúd de Ana, porque mientras velábamos su cuerpo nunca lo dejamos solo. Era parte de nuestra tradición familiar acompañar a nuestro ser querido en todo momento. Siempre tuvo cirios prendidos para que encontrara el camino. Recuerdo que, durante la velación, estuvimos los más cercanos a ella, orando de acuerdo a nuestras costumbres para que pudiera descansar en paz. Nunca imaginamos que algo tan oscuro y siniestro recaería sobre ella, principalmente porque en nuestra familia conocíamos sobre seres de luz y oscuridad. Mi abuela era una curandera muy reconocida en el pueblo, y desde que nacimos nos protegió con una pulsera intencionada de color rojo, que traía un ojo de venado colgando. Nunca nos sucedió nada malo y, en casa, todas nos sentíamos protegidas con el cariño y los rituales de mi abuela. Por eso jamás creímos que algo muy malo le pasaría a Ana. Creo que todo comenzó en una fiesta del pueblo. Era tradición que, durante una semana, se celebrara a nuestro santo patrono, al que éramos muy devotos. Cada noche iba junto con mis hermanas a la quema del castillo. En uno de esos días, Ana conoció a un muchacho de un pueblo cercano. Era común que personas de otros pueblos vinieran al festejo. Así fue como Ana conoció a Pablo. Después de esa semana de fiestas, Pablo cada noche iba a la casa para platicar con Ana. Él pidió permiso a mi papá para visitarla. En aquella época se acostumbraba a formalizar una relación desde el principio. Pablo era un hombre sencillo, trabajador, sin vicios, y ayudaba a su padre en los trabajos del campo. Tenían una condición económica estable, por lo que pronto empezó a hablar de matrimonio con mi hermana. Ana aceptó. Para formalizar la petición de mano, los padres de Pablo fueron a pedirla a mis padres y hubo una celebración sencilla entre las dos familias. Lo que en su momento me llamó la atención, aunque no me pareció raro, fue que la hermana menor de Pablo llevó a una amiga muy cercana. La presentó como si fuera su hermana. Los padres de Pablo nos explicaron que ella era su vecina y que se había criado con sus hijos, como parte de la familia. Después de esa noche, mi hermana comenzó a quejarse de un dolor de estómago. Tuvo diarrea y vómito. Pensamos que la cena le había caído mal o que eran emociones por su próxima boda. Mi mamá le dio cuanto remedio le había enseñado mi abuela, pero nada surtió efecto. Finalmente, la llevaron al médico, quien le recetó un antibiótico fuerte y todo quedó en el olvido. Mi hermana se recuperó y empezó a comer de nuevo. Bajó de peso varios kilos. En una habitación muy grande dormía al lado de mis otras hermanas. Yo fui la primera que empezó a notar cosas un poco raras en Ana. Tenía el sueño muy ligero, cualquier sonido me despertaba. Esa noche oí un murmullo que apenas podía distinguir. Fue bastante extraño. Me levanté para ver de dónde provenía,
pero no lograba saber su procedencia. Me acosté poniendo más atención, pero no pude entender qué lo provocaba. La verdad, no le tomé importancia porque en casa nunca nos sucedieron situaciones raras, así que lo consideré un hecho aislado. Pero la noche siguiente y varias noches posteriores sucedió lo mismo. Cuando me acerqué a cada una de mis hermanas, ellas estaban profundamente dormidas. Creí que quizás soñaban y que eran ellas las que hablaban, pero no fue así. Salí a revisar la sala y la cocina, en la casa todos dormían. Me fui a acostar de nuevo, aunque con aquella sensación de incomodidad por no saber qué pasaba. Luego, el sonido del murmullo fue poco a poco en aumento y seguía sin entender de dónde provenía. Fue cuando le comenté a mi mamá lo que sucedía. Ella me dijo que hiciéramos una oración. Así lo hice. Cada noche, antes de irme a la cama, prendía una veladora, rezaba, me quedaba un rato despierta y luego me dormía. El murmullo desapareció y me quedé tranquila pensando que mi madre tenía razón, como si al hacer oración cualquier cosa que anduviera en la casa se alejaba. Pero luego volvió. Después de un par de semanas, comencé a oír el graznido de un ave. Era como en el pueblo, donde se escuchaban las aves nocturnas. Sin embargo, después de varios días, el graznido se hizo más fuerte. Esa noche, mi madre también lo oyó, porque se levantó igual que yo. Al asomarnos al patio, vimos en la cornisa de las ventanas de nuestras habitaciones a varios cuervos posados, haciendo su característico graznido. Ahí fue cuando mi mamá se incomodó un poco. Con su rebozo se cubrió la cabeza y me pidió que la acompañara al patio para ahuyentarlos. Lo hizo de una manera curiosa, puso en una jarra un poco de agua y le añadió sal. Con esa mezcla, espantó a los cuervos. Le pregunté a mi mamá por qué hacía eso, y me respondió que esas aves, cuando se juntaban en parvada y graznaban de esa manera, anunciaban algo malo que iba a suceder. Además, dijo que una forma de ahuyentar esa mala vibra o cualquier bruja que estuviera rondando por ahí era con el preparado de agua con sal, una manera de protección que le había enseñado mi abuela. Funcionó tanto que aquellas aves dejaron de reunirse por unos días. Pude dormir tranquila, sin ningún motivo que me despertara. Hasta ese momento, todo lo consideraba normal, cosas del pueblo en las que creíamos y rituales que mi mamá realizaba. Sin embargo, después de los cuervos empezaron a pasar cosas raras. Ya no sucedían de forma externa, sino dentro de la habitación. Empecé a notar que Ana tenía un sueño intranquilo, se movía mucho, como si tuviera un mal sueño. Luego empezó a decir cosas que no entendía. Fue necesario despertarla para que saliera de esas pesadillas. Cuando lo hice, me preguntó qué sucedía. Le dije que estaba con algo de miedo. Ana me miró confundida, me dijo que todo estaba bien y se volteó para dormirse de nuevo. Los preparativos para la boda de mi hermana continuaban. En menos de 6 meses, sería la primera de las hijas en casarse. Quizás por ese motivo nunca le dimos la importancia debida a los cambios que tuvo, porque creíamos que eran por la emoción y los nervios. Su carácter y comportamiento cambiaron poco a poco. Ana empezó a despertarse en la madrugada, algo raro porque era la que más dormía. Se levantaba y se quedaba quieta, mirando a través de la ventana. La primera vez que la vi, me asusté mucho. Creí que era alguien más, pero al prestar atención me di cuenta de que era Ana, con su largo camisón blanco y su cabello suelto. Me acerqué para ver qué le sucedía, pero ella tenía la mirada perdida. Le hablaba, pero parecía estar en otro lugar, porque ni siquiera me escuchó. Traté de llevarla a su cama, pero se resistió. Cansada, me senté en mi cama, y luego ella sola se acostó y se quedó profundamente dormida. Al día siguiente, cuando le pregunté qué le sucedía, me dijo que había dormido muy bien. Cuando le conté lo que hizo, Ana simplemente me ignoró y se fue a hacer sus labores. A partir de ese día, la empecé a notar muy cansada. Durante el día, la encontraba dormida en cualquier lado,
a veces en la mecedora que teníamos en la entrada, en otras ocasiones en el sillón de la sala. Incluso, en una ocasión se quedó dormida después de comer, sobre el comedor. La empezamos a notar desmejorada y pálida. Siguió bajando de peso y comenzó a perder el apetito. Comía muy poco, y su carácter se fue apagando. Ella era la más divertida de las tres, la que hacía bromas de todo. Creímos que todo se debía a que Pablo iba muy poco a la casa porque trabajaba duro para conseguir lo necesario para la boda. A su vez, construía la casa en la que iban a vivir y en ocasiones tenía que salir fuera. En cuanto fue a visitar a Ana, él habló conmigo y me preguntó qué le sucedía a mi hermana porque la veía ausente, desanimada y sin entusiasmo por su próxima boda. Incluso llegó a pensar que ella estaba interesada en otro hombre. Le dije que ni siquiera salía a ninguna parte. Cuando le conté mis temores y la forma en que ella reaccionaba, porque había ocasiones en las que se enojaba tanto que hablaba sobre ya no estar en la casa, creí que era tanta su rebeldía que pretendía irse a otro lado. Jamás pensé que hablaba de otra cosa. Como dije, mi abuela fue una curandera muy buena, ella sabía curar espantos, el mal aire, el mal de ojo, así como los malos espíritus. Pero ella ya había muerto, y a ninguna de sus hijas les interesó aprender su oficio. Al contrario, mi madre, después de casarse con mi papá, se hizo muy católica y empezó a ir a misa todos los días. El sacerdote le dijo que la brujería no era bien vista por Dios, por lo que se alejó de casi todas las prácticas que mi abuela realizaba. Si bien conocía de hierbas y remedios, eso era todo lo que hacía. Una curandera del pueblo, llamada Doña Brígida, se acercó a mi mamá para decirle que algo malo seguía a mi hermana. Era una sombra oscura que no podía definir. No pudo verlo todo, pero lo más seguro era que le habían hecho algún trabajo. Mi mamá lo negó todo el tiempo. Pablo llevó a un médico a la casa, uno que había conocido en otro pueblo, pero como si a él le hubieran puesto una venda en los ojos, dijo que mi hermana estaba bien, solo necesitaba reposo y alimentarse mejor. Un día se hizo tarde, y ella no regresaba. Esa noche, Pablo estaba en la casa esperándola, pero no aparecía. Ya íbamos a buscarla cuando la vimos a lo lejos, ya venía. Yo lo noté, y Pablo también, que alguien la acompañaba. Por la distancia, no alcancé a distinguir de quién se trataba. Cuando estuvo más cerca, la vi sola. Pablo también se sorprendió y le preguntó quién era la persona con la que venía. Ella lo negó todo, dijo que venía sola y que nadie la había acompañado. Por supuesto, Pablo no le creyó, y se pelearon muy feo. Yo preferí meterme a la casa y dejar que ellos arreglaran sus cosas. Esa noche empezaron a suceder acontecimientos muy siniestros con mi hermana. Después de pelearse con su novio, se fue a su habitación y ya no salió, ni siquiera a cenar. Cuando entré al cuarto y me acosté en mi cama, ella estaba dormida, pero después de un rato la escuché platicar con alguien. Parecía como si hubiera una persona dentro de la habitación porque ella se veía animada. En rato se reía y parecía divertida. Cuando le pregunté con quién platicaba, ni siquiera me escuchó, siguió hablando de cosas que no entendía. Parecía que no era mi hermana, sino una persona que no conocía. Me asusté tanto que le hablé a mi mamá, mientras que Ana ni siquiera se dio cuenta de que salí de la habitación. Cuando mi mamá la vio, se persignó y dijo que quizás eso era cosa del diablo. Al día siguiente, iría con el sacerdote para pedirle su consejo. Ana estuvo así la mayor parte de la noche, se durmió casi al amanecer, tranquila, y se despertó hasta muy tarde. Acompañé a mi mamá a hablar con el padre de la parroquia. Él dijo que la misa la iba a ofrecer por ella, le regaló a mi mamá un rosario para que rezara todos los días, así como un poco de agua bendita. También le sugirió que la llevara al médico. Cuando mi mamá le dijo que ya lo había hecho, él le recomendó llevarla con un psicólogo. Mi madre le hizo caso, pero Ana no mejoró. Estuvo en tratamiento,
pero yo no veía ningún avance. Al contrario, cada día estaba peor. Una noche, tuve un sueño tan vívido que nunca supe si realmente soñé con mi abuela o si ella se me apareció. Me dijo que el alma de mi hermana había sido entregada al maligno, le hicieron un trabajo de brujería muy oscura. Desde un principio lo supo, pero fuerzas oscuras no le permitieron acercarse a nosotras. Ahora había logrado hacerlo. Me dio instrucciones precisas de lo que debía hacer. Al día siguiente, sin siquiera decirle nada a mi mamá porque ya sabía que no me iba a creer, fui con la mujer que ella me había indicado y le conté todo. Ella iba a comenzar a trabajar para rescatar el alma de mi hermana. Después tendría que llevarla para poder sanarla. Hice todo lo que me dijo doña Brígida, y noté un cambio en mi hermana. Esa noche, antes de irnos a dormir, se puso a platicar conmigo como lo hacíamos antes. La vi un poco confundida, pero más consciente. Se portó como era antes, y me sentí tranquila. Esa noche descansamos muy bien, todo estuvo tranquilo. Creí que todo se iba a solucionar y que tendría a mi hermana de vuelta. A la mañana siguiente, me despertaron unos gritos afuera de la casa. Era mi madre la que lloraba. Me levanté y corrí descalza, también mi otra hermana se levantó. Busqué a Ana, pero ella ya no estaba en su cama. Tuve un mal presentimiento. Mi corazón empezó a latir más rápido, un escalofrío recorrió mi espalda, y vi a mi hermana Ana sin vida. Ella misma se había quitado la vida. No hay palabras para describir lo que sentí, aparte de una gran tristeza. En cuanto pasó el funeral de mi hermana, fui a ver a doña Brígida. Estaba molesta porque no hizo nada por Ana. Ella, en cuanto me vio, me explicó que llegamos muy tarde. El trabajo de brujería estaba muy avanzado, y cuando intentó quitarlo, cegaramente la bruja que lo hizo le dio más fuerza, tanta que llegó a consecuencias fatales. Ya no pudo hacer nada más por Ana porque algo muy oscuro se le apareció en la noche, un ser completamente negro que la quiso lastimar. Me mostró moretones en sus brazos y piernas, así como señales en su cuello de que intentaron asfixiarla. Salí de la casa de doña Brígida con mucha culpa porque mi hermana nunca estuvo enferma y, por nuestra ignorancia, ya no estaba con nosotras. Después, cuando pasó el tiempo y encontramos el rosario dentro de su ataúd, fui con doña Brígida y le pregunté quién le pudo haber hecho un daño así a mi hermana, si ella era una persona que no se metía con nadie. Doña Brígida sacó sus cartas, hizo un ritual extraño y luego reveló que una mujer joven, de cabello largo y negro, quería a Pablo. Ella le practicó ese trabajo cuando se dio cuenta de que se iba a casar con Ana. No pudo con los celos y la envidia. Esa mujer, a pesar de ser muy joven, sabía mucho de brujería oscura. Doña Brígida me preguntó si encontramos algún otro objeto extraño en la casa. Le respondí que no fue en la casa, sino dentro de su ataúd. Doña Brígida me dijo que realizar un trabajo de brujería en un objeto considerado bendito era muy difícil de quitar. Por eso hubo tantos obstáculos en la recuperación de mi hermana, porque la bruja que lo hizo sabía que era una forma infalible de dañar a alguien. Y aunque se hubiera hecho cualquier cosa, el resultado pudo haber sido el mismo. Las palabras de doña Brígida no aliviaron mi conciencia. Me seguí sintiendo mal por la pérdida de mi hermana. A partir de que encontramos el objeto de brujería, algo extraño empezó a suceder en la casa. Después de las 3 de la mañana, una sombra comenzó a moverse en la casa. No fui yo la primera que la notó, sino mi padre, porque él se levantaba muy temprano para irse a sembrar a la parcela. Nos dijo que vio una silueta oscura en la pared. Solo tenía encendida la lámpara de petróleo y, al principio, pensó que se trataba de una figura que se dibujaba en la pared, pero después se dio cuenta de que era la de una persona y que se movía. Los primeros días no dijo nada, pero eso siguió sucediendo todas las madrugadas. Escuché cuando se lo dijo a mi mamá. Cuando me enteré de lo que sucedía, yo también comencé a verla.
Una noche estaba despierta y vi cuando una sombra gris andaba por la habitación. Primero se acercó a una de mis hermanas y luego a la otra. No les hizo ningún daño, solo estuvo parada a su lado y luego se fue hacia mí. El miedo no me dejó abrir los ojos, pero presentía que era el alma de mi hermana, que no podía descansar. Así se lo dije a doña Brígida, y ella confirmó lo que creía, un ritual de muerte como el que le hicieron y que aún continuaron haciendo traspasaba las barreras de la muerte, y más por la maldad con que lo practicaron. Doña Brígida hizo un ritual muy extraño, el cual tenía un riesgo, o todo salía muy bien o, definitivamente, el alma de mi hermana se perdía, corriendo el riesgo de quedarse errante por la eternidad. Tuve miedo de que lo segundo ocurriera, pero tampoco quise quedarme sin hacer nada. La señora, por el cariño que le tuvo a mi abuela, nos ayudó, pero dejó muy claro que otra persona no hubiese querido correr el riesgo. Después de realizarlo, el espíritu de mi hermana seguía apareciendo. Creí que todo había sido en vano y que la había condenado a una horrible eternidad. Pero una noche, después de muchas, ya no la vi. En ocasiones solo percibía el olor a flores, hasta que ya no quedó ni un solo rastro de ella. Con eso considero que pudo descansar en paz. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.